Hola a todos, bienvenidos una vez más aquí a Ventana al Misterio, un espacio en el que abrimos la mente a múltiples posibilidades, a temas que son debatibles, que hacen parte de nuestra cultura, de nuestras creencias, que también hacen parte del debate y quizás este tema de hoy sí que hace parte del debate. Pero es un tema que se ha convertido en parte de esas leyendas urbanas, de la cultura popular, de historias alrededor de músicos y artistas que parece que tuvieran un tiempo particular, un año en particular, los 27. Y seguramente ustedes han escuchado esta historia o la han leído en internet o alguien les ha contado, y es ese famoso Club de los 27, una especie de leyenda urbana que se empieza a gestar cuando se plantea precisamente que hay unos músicos que siempre terminan su vida a esa edad y que además hacen parte precisamente de un club que fue denominado de esa manera, el Club de los 27. Pero, ¿por qué surge esa historia? ¿De dónde sale esta leyenda? ¿Cómo así que el Club de los 27 fue que se pusieron de acuerdo? ¿O todo es una coincidencia? ¿O simplemente son historias que la gente, por cultura popular, ha ido, digamos que, popularizando, contando, y la historia se queda allí, precisamente, en ese compartir creencias, en esas ideas que surgen alrededor, en esos mitos culturales y populares que se van dando alrededor de ciertos hechos. Pues para entender qué es el famoso Club de los 27, cuáles eran los artistas que hacían parte de este club, pues traigo a una persona que sabe muchísimo, muchísimo de música, señores. Yo aquí, y creo que este no es el primer video en el que lo confieso, poco o nada sé de música y sobre todo de todo este tema relacionado con el rock. Entonces, qué mejor que traer a una persona que sí sabe de esto, y es a la señorita Tania Velázquez. Tania, bienvenida aquí a Ventana al Misterio. Un placer, como siempre, poder contar con tu presencia aquí. Hola Joana, y un saludo a todos los que nos ven en Ventana al Misterio. Qué rico poder estar acá nuevamente y con un tema que me gusta a mí. O sea, yo me considero melómana, adoro el rock y todas las leyendas que hay alrededor del rock me encantan. Yo sé que sí, y por eso cuando hablamos y hablamos de este tema, yo dije, ¿quién mejor que ella? O sea, ella se lo sabe todos, sigue a todos estos artistas, los ha seguido, conoce sus historias y por supuesto todas las leyendas alrededor de ella. Pero, Tania, antes de que empecemos a entender o a explicarle mejor a la gente qué es ese famoso Club de los 27, yo sí quisiera que usted, como fanática de la música, como melómana, nos explicara un poco o nos diera su opinión acerca de por qué alrededor de ciertos artistas, sobre todo los que están relacionados con toda esta onda del rock, se han creado tantas leyendas. ¿De dónde surgen todas estas historias? Bueno, como fanática, yo pienso que es más como lo que se tejía alrededor de lo que está prohibido. El rock siempre ha surgido como un género en el que las personas lo ven como algo alternativo, algo que tiene que ver con la rebeldía, con el cambio, y para nadie es un secreto que siempre se ha dicho que es la música del diablo, ¿no? Entonces siempre es normal escuchar a la tía, al abuelito, inclusive a la mamá diciéndole que hay una banda que es del diablo, que es satánica, pero que si uno se pone a interpretar las letras o la música, realmente no lo son. Entonces, cuando uno tiene una figura mítica como el diablo, como Satanás, Belcebú, o como le quieran llamar, normalmente lo que hace es tejer ese tipo de leyendas, ¿no? Entonces, si alguien, por ejemplo, pasa muy seguido que si hacen esta seña, entonces dicen que es Baphomet, entonces que porque el rock es malo, o que si hacen así que son los cachitos del diablo.
aunque no tenga un propósito real, ¿no? Y ahora no solo se traslada al rock, también se traslada ya a otros géneros, ¿no? Entonces que si Shakira hace una seña, también pasa lo mismo. Que si hacen un triángulo casualmente con las manos, entonces ya es Illuminati. Entonces pasa en el reggaetón, pasa en el pop, pero normalmente en el rock porque tiene como esa figura demoníaca, aunque no lo es tanto. Sí, y ahí me acuerda, Tania, de un debate que tuvimos una vez con Rubiela Hernández, precisamente hablando de esos pactos satánicos que algunos músicos tenían y sobre todo todos en su mayoría vinculados a este género, ¿no? Entonces Rubiela también planteaba que sin duda alguna estas personas que hacen parte de estas historias también lo hacen como una especie de elevar su ego, ¿sí? Aunque en muchos casos también hay, por decirlo así, testigos o hechos concretos que efectivamente señalan que existen esos pactos satánicos entre algunos artistas. Sin embargo, esto no quiere decir que todos sean así, ni que Exacto. haya, sí, que haya un cúmulo, que haya una regla fundamental y específica que nos hable de que quienes están vinculados a este mundo artístico y sobre todo a ese género musical, pues tengan que ver algo con el demonio, etcétera, etcétera. Es una creencia popular, podríamos decirlo así, ¿no, Tania? Sí. Claro que sí, es una creencia popular. Es tan popular como, no sé, es que no sé con qué equipararlo, porque también pasó, o sea, viene desde hace mucho, o sea, mucho es mucho. Hablábamos con Manolo Belón, también él decía, pero es que estamos hablando que Paganini le decían que era el violinista del diablo. Sí, es cierto. Era un violinista y entonces decían que porque él alcanzaba en su dedo meñique más o podía extender un poquito más, entonces era el diablo. Y que si no era, digo, que era él un pacto con el diablo o que si no, era que el mismo diablo ponía el dedo meñique para ayudarlo a tocar el violín. O sea, pareciera que todo talento que hay extraordinario en la música se lo atribuyéramos a algo sobrenatural y no a una persona en concreto. Uy, eso me gusta, eso me gusta. Todo talento extraordinario en la música podría ser algo sobrenatural y no concreto. Esa teoría está muy buena, Tania, pero bueno, arranquemos con el Club de los 27. ¿Cómo surge esa famosa leyenda popular y qué es el Club de los 27? Bueno, empecemos con lo más básico, ¿no? Que es el Club de los 27. El Club de los 27 le llaman así porque es un conjunto de artistas que ya lo que vamos a ver se funda entre comillas, es desde el año 1911, que es el primer registro que existe, en el que muchos artistas parecen fallecer a los 27 años o un poquito antes. ¿Qué es lo que pasa? O que están a punto de cumplirlos o que los cumplen a esa edad. El vínculo que tienen el Club de los 27 es que primero son artistas muy exitosos. O sea, no cualquier persona del común puede decir que está en el Club de los 27, porque primero tendría que estar muerta y segundo tiene que tener un talento excepcional. Se le atribuye muchas veces a los rockeros, pero pues hay unos que otros casos en los que no ocurre eso y la gente atribuye a que ellos hicieron un pacto con el demonio que les daban éxito a cambio de su alma cuando cumplieran 27 años. Entonces son bastantes coincidencias que existen desde el siglo XX en adelante en el que se pueden ver estos registros de artistas que llegan a los 27 y fallecen. Son artistas que se vuelven íconos alrededor del mundo, también en el transcurso del tiempo, y como son varios, por eso le llaman el club. Es un club al que, como dicen muchos, nadie querría estar y si quiere estar, pues ya sabe lo que tiene que hacer. Nadie quería estar, pero es bastante particular varias cosas de las que usted menciona ahí. Uno, dentro de esa creencia se habla de una especie de pacto, como si estas personas hubieran planeado precisamente
no perder su vida, en algunos casos perder su vida, pero en la mayoría de casos autoeliminarse, digámoslo así, para que YouTube no nos quite este video, que creo que es el porcentaje mayor, ¿no, Tania? Son más los que se quitan la vida que quienes fallecen de manera natural, por decirlo de alguna manera. Es verdad, todos tienen un componente de autoeliminación, pero también después, bueno, cuando más adelante lo hablemos, también tiene un componente con el consumo de sustancias o con una vida desordenada. Entonces, por más que tú seas una persona sana y demás, si tú en algún momento abusas de alguna sustancia y pues tienes una sobredosis, vas a fallecer yo creo que en el 80% de los casos, ¿no? Entonces, esa parte de la autoeliminación, sí, muchos lo hacen, pero a veces es accidental, que también pasa con sobredosis accidental de algunas sustancias. Ok, ok. Pero bueno, ese famoso título, ¿de dónde sale? ¿Cuál es la primera vez que se reconoce a estos personajes que ya sabemos, músicos famosos, que tenían un gran éxito y que empiezan curiosamente a fallecer cuando tenían o estaban a punto de cumplir 27 años o ya tenían los 27 años? Pero ¿a quién se le ocurre decir como, oiga, esta gente está metida en un club y es el club de los 27? Esta leyenda que, bueno, de cómo le atribuyen el nombre es por culpa, entre comillas culpa, de los medios de comunicación. ¿Qué pasa? Que los medios de comunicación, después de la muerte de varios de los miembros, dicen, acá hay un patrón. El patrón es que cuando alguien tiene 27 años y es exitoso y fallece, le vamos a poner que es el miembro del club de los 27, porque no había pasado ya ni una ni dos veces, sino que ya habían muerto, bueno, ya ahorita ahondaremos en su historia, Robert Johnson, ya había fallecido también Janis Joplin, ya había fallecido Jim Morrison, y cuando llegan a Kurt Cobain, dicen que ya no es algo común. Y como no es algo común, dicen que en ese momento la prensa decide bautizarlos como el Club de los 27. Ah, ok, ya. En ese punto, porque además hay varias historias alrededor de la muerte de Kurt Cobain, porque por ahí leí que muchos atribuían ese famoso club a la mamá de este artista, a la mamá de este artista, que en medio de la noticia y de las declaraciones que dio a los medios de comunicación, ella dijo algo así como, él ya, no, yo le advertí que no hiciera parte de ese club. ¿Mm? Algunos dicen que se refería precisamente a ese famoso club de los 27, que como nos explica muy bien Tania, tiene que ver con esa alusión que hacen los medios de comunicación a estos artistas, pero otros tantos plantean además que varios familiares de este músico también habían terminado con su propia vida y que ella se refería era específicamente a eso, a su historia familiar, y que los medios cogieron eso, esas declaraciones y las acomodaron. Tania, ¿qué piensa de esa teoría de la mamá de este artista? Claramente, sí hace parte como del amarillismo en su momento de la prensa. ¿Qué pasa? Cuando pasó lo de la mamá de Kurt Cobain, que fue cuando pues, él acabó con su vida y que de hecho hay muchas teorías al respecto, lo que pasa realmente es que la familia de Kurt Cobain siempre ha tenido antecedentes de padecer enfermedades relacionadas pues, con la salud mental, como el trastorno de bipolaridad. Se dieron cuenta en la autopsia de Kurt que hicieron todo un análisis de su comportamiento, más, bueno, los otros elementos que se hacen dentro de la autopsia cuando ocurrió su deceso, que todos los antecedentes apuntaban a que él padecía trastorno de bipolaridad, pero no era solo él, lo padecía él, lo padecía la tía, lo padecía la mamá, lo padecía inclusive el papá, porque él venía de un núcleo familiar muy denso en que la familia era completamente disfuncional.
Entonces, ella se refería realmente a que su familia era la que tenía un club en los que se hablaba de que habían intentado acabar con su vida, y el agravante del asunto es que Kurt jamás se medicó. Él lo que hacía era consumir sustancias, no asistió a terapia, no asistió a una evaluación de su conducta, y por eso terminaron también las cosas como terminaron. Y toda la familia sí había asistido a terapia, sí se estaba medicando. Claramente no era la familia perfecta, pero sí conocían que existía el trastorno de bipolaridad en ellos. Miren cómo se van también transformando las historias y cómo lo que siempre trato de explicarles aquí, las leyendas tienen, digamos que eso muy interesante, es la mezcla entre hechos reales y lo que la gente va comentando y le va aumentando, es como por decirlo aquí en palabras castizas, es como un chisme al que le van poniendo algunos detalles dependiendo de lo que crea Pepito, Sutanito o el otro Sutanito. Y empiezan allí a volver esta historia mucho, 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 mucho más grande y a dar detalles que incluso parecen salirse de la realidad de los hechos. Y así es que se construyen todas estas leyendas como esta, que además es considerada una leyenda urbana. Tania, ahí ya tenemos una imagen sobre algunos de esos artistas que hacen parte de este club, sobre el cual estamos hablando el día de hoy, que como usted ya nos explicaba muy bien, pues hacen parte de esos mitos que la gente crea, pues alrededor de personajes, de estrellas, que se vuelven tan famosas y que además todo el mundo conoce o que quizás tienen alguna referencia. Como les decía, yo no conozco mucho de este tipo de género musical, pero a uno se le queda por ahí muy de vez en cuando por las noticias, por la cantidad de fama que obtuvieron, por las historias que se cuentan también en los medios de comunicación. ¿Algo más que agregar o empezamos a hablar de cada uno de ellos, Tania? Bueno, ya para comenzar con los personajes, también aparte el Club de los 27 tiene un componente siempre de misterio. ¿Por qué? No solo por el tema de los pactos satánicos que pudieran o no tener los artistas, sino que también se pone en duda de cómo fallecieron realmente. Entonces siempre van a apelar a la teoría de conspiración. No, no fue una sobredosis de sustancias, era que la esposa lo mató en el caso de Kurt, o Amy Winehouse, no, ella le dio síndrome de abstinencia, otros no, fue el alcohol. Y en el caso de Jim Morrison, iba a decir Jim Hendrix, de Jim Morrison, también dicen no, él no falleció de un infarto como dice la autopsia, lo que pasa es que alguien no lo quería, entró y acabó con su vida. Entonces siempre se apela también al misterio en el momento del deceso de qué fue lo que realmente sucedió. Y eso son pocas las teorías de conspiración. Yo recuerdo que hay una muy famosa de Elvis Presley que aseguran que Elvis nunca falleció, sino que él quiso tener una vida en el anonimato y hizo parte de toda una conspiración para hacerse pasar por muerto y que además tenía un doble y que el ataúd no pesaba lo que debía pasar. O sea, historias alrededor de personajes famosos, hay todas las que ustedes quieran, Claro, se imaginen, absurdas, locas, otras no tanto. Pero sin duda alguna la imaginación de la gente también hace que todo esto se popularice, ¿no, Tania? Sí, pareciera que no queremos reconocer que los artistas son humanos y que cometen errores y que al igual que nosotros que estamos acá sentadas, pues fallecen. Ya, independientemente de las decisiones que tomemos. Así es, Tania. Pues bueno, arranquemos a hablar de cada uno de ellos. Sería ideal que hagamos una descripción para quienes no estamos como tan a la onda de estos artistas, una descripción de quiénes eran, cuál era, digamos que ese auge que tenían para su época y cómo terminan falleciendo. Claro, pues empezamos con el fundador entonces.
Claro, el primero, el que abre toda esta famosa historia del Club de los 27. Bueno, el primer caso del Club de los 27, el que le llaman fundador, mal llamado porque no debería hacerse alusión tanto a ese nombre, fue Robert Johnson. Robert Johnson nació en 1911, era un compositor, era guitarrista y le dicen que era el abuelo del rock and roll. Aparte de eso, es considerado el rey del blues y tenía un talento inigualable con la guitarra. Él llegó a ser como de los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos, así lo nombró la revista Rolling Stones. Tuvo una influencia enorme en lo que tiene que ver con el rock porque fue el que dio ese punto de partida fundamental para el género, con todo lo que era con los riffs, con las melodías, con el ritmo. Por eso era tan famoso, porque es el fundador del Club de los 27. Hay una leyenda que no hay registro de que haya sucedido, hace parte de la tradición oral, que Robert, como era tan talentoso, decían que como era la comunidad afro, no podía hacerlo. Entonces, las personas blancas decían que... Excluido. Exactamente. Racismo. Muy habitual para la época de este señor que ustedes lo tienen que ver ahí en pantalla en este momento. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa, Joan? Como no creían en su talento, lo que decía la gente era que él una vez iba caminando y que cuando él iba caminando se llegó a la casa, se acostó a dormir y escuchó una voz y que la voz le decía que si quería solucionar todos sus problemas tenía que levantarse y caminar hasta el campo. Él se despertó, hizo caso y se fue caminando hasta el campo y se encontró con un hombre que le dio una guitarra. Pero antes de entregársela, él afinó la guitarra, se la entregó y le dijo que iba a tener fama, pero que tenía que entregarle a cambio su alma a los 27 años. Y ese hombre que le dio la guitarra era el demonio. Ahí empezamos a hablar de los famosos pactos para hacerse famoso, ¿no? Exactamente. Y ahí es donde comienza la leyenda del Club de los 27, porque ese relato, de hecho, existe en Netflix, un pequeño documental donde cuentan la historia y es parte de la tradición oral de por qué él era famoso y de por qué él era talentoso, no por sí mismo, sino porque el demonio le había dado la posibilidad o la oportunidad de resolver sus problemas. Él tuvo a partir de allí se empezó a dar a conocer, tuvo toda la fama de la época y ahí fue donde empezó a transformarse en una leyenda. ¿Qué pasa? Sí, a los 27 años él fallece claramente, pero comenzamos también con el tema del misterio. No se sabe cómo realmente falleció. ¿Por qué? Porque hay varias ¿Cuáles son las teorías? Hay varias teorías. La primera, que había una señora que no le caía tan bien, que se llamaba Beatriz Davis, y el esposo tampoco le agradaba mucho, y había rumores de que él andaba con la esposa del señor, y que alguien cogió el whisky porque sabía que le gustaba el whisky y le agregó neftalina y que cuando él se lo tomó se envenenó y falleció. ¿Qué? Teoría número 1. Teoría número 2. La teoría número 2 no es tan fantasiosa. Otros dicen que fue neumonía. No muy habitual para la época. La tercera era que debido a su fama era muy promiscuo, contrajo sífilis y falleció también. Y la otra es que el certificado de función, que solo incluye una sola causa,
es que falleció en agosto de 1938 y que no hubo autopsia. Entonces, como si fuera de causas naturales, y otros dicen que lo vieron en la calle y le dispararon. No, pero este pobre señor no se sabe exactamente cómo fue que perdió la vida. Hay muchas historias, unas más creíbles que otras. Seguramente el tema de la neumonía, seguramente el tema de la sífilis, pueden ser reales, razonables también, pero me imagino que la que más abunda es sin duda el supuesto pacto que este señor hizo con el demonio y que eso lo llevó a que cumpliera su ciclo de vida, teniendo en cuenta que ese ser sobrenatural le cumplió con la fama, Tania. Exactamente. Ya después del fallecimiento de Robert, lo que hicieron fue construir un sarcófago pequeño en un cementerio de Mississippi, y como él era una leyenda, no le decía descansa en paz, sino descansa en blues. Buenísimo. Sí, no es rest in peace, sino rest in blues. Y ya con el tiempo restauraron las grabaciones que tenían porque habían perdido calidad por la tecnología. Y lo que construyeron fue un obelisco, recuperaron su material y ahora lo posee Sony Music. Sigue siendo vigente y continúa siendo una leyenda por su talento también. Este que les voy a poner en este momento en pantalla fue el primero al cual se le, o el que a partir del cual se crea mejor esta famosa leyenda del Club de los 27, un músico sin duda excepcional, que para la época y todo el contexto social y político de esa época, pues era de alguna manera rechazado. Cuando lo analizamos tantos años después, era también un poco absurdo que fuera catalogado y discriminado de esa manera. A partir de él, pues nace toda esa leyenda porque surge esa historia del pacto con el demonio, que yo creo, Tania, que también tiene que ver mucho con el tema del racismo de la época, ¿no? Claro que surge sí. También esa historia del pacto. Pero también es contradictorio, porque si bien suena feo, pero es lo que voy a hablar con el contexto de la época, de una vez advierto, para sí. Muchos, las personas que hacían blues y hacían jazz solo tenían que ser gente afro. Punto. Pero al mismo tiempo, si era excepcional el talento, pues también porque era él y no una persona blanca. Es contradictorio. Sí, es somos contradictorios nosotros como seres humanos y por eso se dan este tipo de situaciones. Pero bueno, pasando ahí de todas esas teorías acerca de su fallecimiento, ¿cuál considera usted, Tania, que es la más razonable o viable? Bueno, para mí entre las más razonables o estaba la sífilis o la neumonía. O sea, ya bueno, el envenenamiento, si de verdad tuvo un amorío con la señora, también es un crimen pasional y tiene sentido, pero como no hay registros y como el acta de defunción lo que dice que no hubo autopsia, sino que son causas naturales, no pasa nada. Entonces, puede ser una enfermedad natural como puede ser asesinato, pero ya el componente místico no lo sé. Claro que sí. Bueno, vamos avanzando en esta historia de estos famosos que fallecieron o antes de cumplir 27 o justo cuando tenían 27 años. ¿Con quién seguimos también? El siguiente es Robert Jones. Ahí ya, Brian Jones, porque Robert ya lo hicimos. Ahí es donde las personas empiezan, si ven, tienen el apellido Jones, entonces sí hay algo detrás, pero realmente son coincidencias también. Brian Jones era un músico que hacía parte de los Rolling Stones en el principio de la banda. Era un músico que también componía, tocaba instrumentos que la mayoría no toca en el rock, como la cítara hindú. También, bueno, tocaba comúnmente el piano y se hizo amigo de Keith Richards y de Mick Jagger. Cuando comenzó la fama de los Rolling Stones,
tuvieron un conflicto porque era un hombre bastante desordenado, consumía mucho alcohol, embarazaba mujeres por todo lado y tuvo bastantes hijos. Como tuvieron muchas diferencias, lo que hicieron los Rolling Stones fue informarle en el 69 que ya no más, que les decía que no hacían parte más de la banda Brian por su desorden. Y el 3 de julio de ese año, o sea, un mes después, encontraron a Brian muerto. La causa oficial dice que fue por ahogamiento porque tenía un ataque de asma. Entonces, que como él sufría de asma, eso fue lo que le pasó porque él buceaba en ese momento. También dicen que no fue solo eso, sino que también la teoría conspirativa dice que fue un homicidio porque por la vida tan desordenada, porque era ajuste de cuentas también con los narcotraficantes. Entonces estaba involucrado también en el mundo del crimen. Entonces, como no tenía cómo pagar, acabaron con su vida. Y otros simplemente dicen que él rompió varios contratos y que decidió él mismo acabar con su vida. Y otra vez volvemos a que como tenía 27 años, pues hace parte de lo mítico del Club de los 27. ¿Qué más decir de este tipo del cual estamos hablando? Bueno, de Brian también hay otra teoría, pero no está confirmada aún, que el día anterior a su muerte, el manager dijo que habían estado en una fiesta. Y cuando estaban en una fiesta era que había una piscina y que empezaron a jugar y como estaban intoxicados, lo que provocaron fue que él se ahogara en medio de ese, entre comillas, juego. ¿Cuándo confesó eso el manager? En su lecho de muerte. O sea, tuvieron que pasar bastantes años para que él reconociera que eso era lo que había pasado, pero no hay pruebas de que haya sido así. Lo único que se sabe es el ahorcamiento por el parte médico que se hizo. Oiga, pero esto sí está en particular, ¿no? Es como si hubiera hecho una confesión justo en el lecho de su muerte. Y es bien interesante porque esto confirmaría, por supuesto, que no hubo nada más, sino un exceso, obviamente, de consumo ahí, que llevó además a que en medio del juego se ocasiona este deceso de un personaje tan talentoso como lo era este Brian. ¿Qué más decir de esto, Tania? ¿Alguna teoría relacionada con el tema de los pactos con el demonio? En este caso. Nuevamente, que como él tocaba instrumentos tan avanzados o que para la época no eran tan comunes, entonces también se le atribuía el don excepcional, ¿no? Como les decía, la cítara hindú, la mandolina, el arpa, la marimba, entonces ya también le atribuyeron ese don sobrenatural. Y el componente pasional de él, que es bastante significativo, como te contaba y lo descuento a los que nos están viendo, pues era un hombre de muchos amores, y también eso ayudó a que lo echaran de los Rolling Stones porque se metió con la novia de uno de ellos. Entonces hace que también digan, bueno, aprovecharon la fiesta y lo hicieron parecer un accidente, ¿no? Y finalmente también no lo atribuiría al componente místico porque Brian ya lo habían echado de los Rolling Stones. Y ya y la banda continuó en fulgor y siendo famosa y todavía lo sigue siendo. Sí, y con la ausencia de Brian. Entonces realmente no habría como ese éxito tan grande como lo pintan en el Club de los 27. Ok, una carrera en auge, por decirlo así, en proceso que quizás no se cumplió tanto como las otras historias que nos va a narrar Tania el día de hoy, pero que sin duda hace parte de esa leyenda popular. Bueno, ¿con cuál continuamos? ¿Con qué otro personaje? Porque por ahí también dirán algunos,
ay, pero son puros hombres, ¿será algo particular? Pues no, también hay mujeres en esta lista, pero vamos avanzando de a poco. ¿Con cuál continuamos, Tania? Las hay. Bueno, si vamos por esa época, de hecho ahí también las personas podrían detectar un patrón, entre comillas, porque estamos hablando de sugestión también. Muchas ocurrieron en la década de los 70. Entonces ya hablamos de Brian como tal. Y bueno, como están diciendo que son hombres, porque puede pasar, también está Janis Joplin. Janis Joplin, bueno, fue una leyenda en su tiempo por una voz que tenía inigualable. Ella hizo parte de un grupo estadounidense, se convirtió en un ícono hippie, es de las mejores artistas de todos los tiempos y muchos dicen que replicar una canción de ella es muy difícil por la forma en que ella canta, por el talento que ella tenía. Lo primero es que Janis como tal falleció a los 27 años, pero con 2 semanas casi de diferencia entre su amigo Jimi Hendrix. O sea, primero falleció Jimi Hendrix, que también tenía 27, y casi 15 días después falleció ella, que también tenía 27 años. Como ella tenía un estilo de vida para la época bastante revolucionario, porque estamos hablando ya de una mujer, de que estaba ya con un tema de contracultura como tal, de lo que era el consumo de sustancias, del festival de Woodstock y demás, pues ella como tal marcó esa generación por su talento y no, nuevamente decimos, entonces, como ella es mujer y no es tan normal para la época que hubiera una mujer tan talentosa, entonces Janis hizo un pacto con el diablo. Romper los estereotipos es una de las cosas con las cuales más hay que luchar. Y hay que luchar porque si tú rompes los estereotipos, pasas las reglas, eres un rebelde ante el sistema, como lo era esta mujer para su época, porque Tania nos lo dijo desde el inicio, era una hippie, toda esa onda que se estaba dando en ese entonces, casi que todo el mundo, en los países más desarrollados, pues no hay cómo más justificar que una mujer, en este caso, se comporte de esa manera, sino esas brujas, se le metió el demonio, hizo un pacto con el patas, diría por ahí. Y entonces empieza a surgir también esta leyenda, que además estaba vinculada claramente a su talento natural. Y es interesante y bien particular, pero ¿qué decían de esta mujer? Porque me imagino que no solamente la relacionaban con ese pacto, sino que seguramente la acusaban de ser una bruja. Claro, aparte del componente que hablamos de que era mujer, hay un componente LGBTI. Janis era bisexual. Ella llevaba la contraria, era una rebelde sin causa. De hecho, bueno, ella tuvo una vida bastante problemática como tal. El abuso de sustancias era casi que continuo, diario. Sus éxitos eran muy buenos y bueno, cuando ella hizo su disco de Big Brother and the Holding Company, fue cuando empezó a sobresalir, después se separó, hizo sus propios álbumes ya con otro grupo, pero aparte de eso hay varias cosas que hay que pensar. Ella falleció en 1970, como les estaba contando, pero ella ya había querido retirarse. Ella decía que ya estaba cansada de todo lo que había pasado en su vida, ya se había aburrido de ir de un lado a otro, de consumir sustancias, que ella quería irse, tener hijos, vivir en el campo, ya algo más tranquilo después de todas las experiencias que ella vivió. ¿Qué pasa? Que su dependencia de las sustancias fue la que le jugó una mala pasada. Tuvo una sobredosis y falleció.
muy triste, creo yo, porque es como que después de que hace una reflexión, decide alejarse de una vida más calmada, pues digamos que esa adicción no permite que ella cumpla con ese objetivo. En cuanto a las circunstancias del fallecimiento de Janis, se contactan porque estaban en una fiesta y llaman a Seth, la pareja que en ese momento tenía Janis, porque estaba de fiesta y ella estaba brava con él porque él se había ido a jugar billar con muchas mujeres. Ella se puso celosa y él le dijo, bueno, yo voy, la visito, pero tranquilos. ¿Qué pasó? Que con la banda que ella tenía, empezaron a preocuparse porque estaban en el estudio y ella no contestaba y ella se había ido, era a un hotel, a su habitación. Y que cuando intentaron contactarla, no contestaba, le avisaron a Seth y cuando por fin pudieron encontrar a Janis, pues ella ya estaba al lado de su cama y estaba tendida en el piso. Ahí fue cuando había fallecido, pero dicen que la sobredosis de ella no fue porque se quería acabar con su vida, casi digo la palabra que no puedo decir, sino que ella tenía una concentración más alta de lo normal con la heroína que ella consumía. Entonces, que dicen que es misterioso porque no se explican por qué esa sustancia estaba tan pura en el momento de que ella empezó a consumirla, porque normalmente estaba rebajada. Bueno, con Janis definitivamente era un talento excepcional y era una mujer que por sus mismas circunstancias y por su forma de vida era poco comprendida, ¿no? Y por más que ella quisiera alejarse, siempre iban a estar los medios, los reflectores detrás de ella para ver qué es de su vida y que ella no se podía alejar y quería estar tranquila. Tuvo una vida bastante complicada y eso la llevó a depender de ese tipo de sustancias que finalmente acabaron con ella. Bueno, Tania, sigamos con la lista. Sí, bueno, entonces ahí tenemos a Jimi Hendrix, que como les venía diciendo, era amigo de Janis Joplin, es uno de los guitarristas más reconocidos en la historia del rock. Nadie iguala su sonido, su habilidad con la guitarra definitivamente era de otro mundo, porque de hecho él es considerado como otro talento sobrenatural, ¿no? Él nació en 1942, falleció en 1970, como les digo, casi 15 días antes de que falleciera Janis. Bueno, les cuento que era un hombre que también por su color era bastante marginado, pero aún así se hizo toda su carrera alrededor de su talento con la guitarra, tuvo bastante éxito, participó en Woodstock, ahí fue donde, si se dan cuenta, para los que son fanáticos de ese hito en la historia de la música, tocó en Woodstock, añadió pues varios guitarristas que lo acompañaron también y definitivamente fue una transformación cultural que existió gracias a Jimi Hendrix. De hecho, lo que más recuerda a la gente de Hendrix es que en el festival ya llevaba más de 3 días despierto y pues ya había tocado para más de 400,000 personas que estuvieron ahí, ¿no? Entonces dicen que era un hombre muy entregado a todo lo que tenía que ver con la música. Y ya para hablar del abuso de sustancias como tal, también era dependiente de ellas, pero ¿cómo falleció él? Él falleció por sobredosis de barbitúricos. Resulta que él intentaba dormir la noche que él falleció y resulta que él tomó varias pastillas. Hubo una sobredosis de pastillas, las tragó, se acostó a dormir y no despertó. ¿Por qué? No por el efecto de las pastillas,
sino porque con su propio vómito quedó ahogado. No pudo expulsar el contenido que había consumido. No hubo como tal el reflejo, como él estaba dormido, de poder levantarse y vomitar, sino que se ahogó. Y ese es el parte médico que existe acerca de qué fue lo que pasó con Jimi Hendrix. De hecho, el médico que hizo la investigación el 28 de septiembre, eso fue lo que concluyó: asfixia e intoxicación por barbitúricos. Uy, bien fuerte, Tania, esto, porque mira que hay, sin duda, y nos lo decías tú al inicio, una serie de coincidencias más allá de los 27 años, y tiene que ver con el tema de los excesos, ¿no? Una cantidad de excesos que llevan a estos personajes a cometer algunos errores que terminan precisamente con su vida. Pero bueno, ¿qué otro famoso, reconocido, hace parte de este mal llamado club? Bueno, van a decir que son muchos hombres, pero es que la mayoría son hombres. Nada que hacer, pues nada sí. que hacer. Coincide con que sean en su mayoría hombres. Claro que sí, y pasa bastante, y también en la década de los 70, donde hubo como más ese fenómeno del Club de los 27, porque también ocurrió con Jim Morrison. Jim Morrison también, en 1971, el 3 de julio, fue que él falleció a los 27 años. Jim Morrison era conocido por ser uno de los fundadores de The Doors, de ser el vocalista. Tenía un talento increíble porque él recitaba también, cantaba, era un hombre bastante bohemio. Se hizo muy famoso por The Doors y gracias a esa fama, y pues quiso tomarse una pausa, se fue a vivir a París con su novia que se llamaba Pamela. ¿Qué pasó? Que la noche antes de que él falleciera, Pamela dice que ella sabía que él estaba drogado, entonces que ella vio que se estaba ahogando y que ella lo mandó a vomitar. Entonces, cuando ella lo mandó a vomitar, ella siguió durmiendo. Y cuando se despertó, se dio cuenta que Jim jamás regresó y lo encontró. Era en la tina del baño, acostado con agua, y el agua decían que era de color rosado claro. Otra cosa que dicen es que él no falleció por eso, sino porque como era un hombre bastante mujeriego, se involucró con una mujer que estaba en el bar y esa mujer estaba comprometida con alguien. Entonces, que llegaron y lo que hicieron fue que aprovecharon que ella estaba dormida y él estaba en el baño para poder acabar con su vida. Ok, y digamos que la información oficial sobre este deceso, ¿cuál fue? La versión oficial, que fue la que pues fue el dictamen médico, es que no, que fue un paro cardíaco por una sobredosis accidental de heroína. Pero como en todos los casos que hemos visto, no hubo una autopsia formal que corroborara esos hechos. Eso sí es bien curioso, ¿no? No sé si puede ser por negligencia o porque de alguna manera también las autoridades dicen como, ¿para qué vamos a gastar tiempo en esto si sabemos que este personaje era adicto o consumía algunas sustancias, entonces se libran de alguna manera de hacer todo ese proceso? Puede ser, pero por otro lado está también la teoría conspirativa que puede ser las autoridades una especie de cómplices en todos estos hechos que no se investigan bien y que llevarían por debajo otras teorías como que alguien buscaba precisamente acabar con la vida de estas personalidades. Y mira, Johanna, que es algo que ya quitándole el componente místico, también tiene mucho sentido. Si uno le pregunta a la tía, porque vamos a hablar también de eso se murió porque era marihuanero, se murió porque era borracho,
se murió porque le gustaba el LSD. Y claro, o sea, tampoco hay que, hay que desmitificar eso porque sí, si tú, lo que decíamos, si tú abusas de las sustancias, lo más probable es que te vaya a dar una sobredosis y te mueras. O si tú, es como cuando si uno va por la calle y no mira y pasa un carro, pues claro que te va a atropellar. O sea, eso es algo que le quita el componente místico. Y también, por otro lado, hay algo que sí dicen las personas que de verdad son seguidoras de esta teoría y dicen que sí habla de pactos demoníacos, es que todos ellos fumaban. Y que como todos ellos fumaban, a todos se les encontró un encendedor de color blanco cuando los fueron a levantar el cuerpo o cuando los miembros del grupo o quienes sean que los hayan encontrado fueron ese elemento el que encontraron en común. Ok, eso sí está curioso. Exactamente, entonces habla también nuevamente de la mística que usted nos habla, Tania, como esos hechos que son de alguna manera inexplicables y que parecieran coincidir. Pareciera coincidir, pero entonces volvemos a lo de la tía. Si usted fuma, ¿qué es lo que siempre carga? Un encendedor. Ok. Entonces también es interesante verlo de esa forma. Bueno, sí, es cierto. Cosas que parecen coincidencias, pero también son, que hacen parte de la lógica por la vida y lo que llevaban estos artistas, ¿no? Claro, Joana. Y ya para hablar de algo más reciente, porque ya hablamos mucho de la época hippie y de los 70, pues está para el año 1994 Kurt Cobain, que fue con el que iniciamos. Kurt Cobain indiscutiblemente es uno de los mejores artistas, pionero en el subgénero que es el grunge, que son esas letras un tanto más depresivas, más para muchos con una carga más negativa, pero que hace parte pues de esa filosofía, ¿no? De andar con el desgaste, como pasaba con la moda, que entonces que era el jean roto y las Converse sucias. Y Kurt Cobain como tal, como les decía al principio, aparte de que tenía problemas de salud mental y abusaba de sustancias, el componente que hay detrás de él también es conspirativo. Porque estamos hablando primero que como él acabó con su vida disparándose en la cabeza y que lo encontraron días después, dicen que no fue él, que fue su esposa Courtney Love porque se iban a divorciar y ella había firmado un acuerdo prenupcial en el que decía que ella no iba a tener nada de lo que de la fortuna que había hecho Kurt. El mismo papá de ella es el que dice que ella lo hizo y que fue por eso. Otros dicen que realmente Kurt sí tenía sus problemas de salud mental y que por eso era que él decidió terminar con su vida, que hablamos ya del árbol familiar y de cómo también era un patrón que se repetía. Y lo último, que es relacionado con el abuso de sustancias, y era un hombre dependiente a la heroína. ¿Qué pasa? Que ya en las autopsias recientes, que hay, de hecho, hay un documental muy bueno que hicieron en Discovery Channel que habla al respecto, es que la dosis de heroína que encontraron era tan elevada porque en el momento de hacer la autopsia, la única muestra de líquido rojo que podían sacar era directamente del corazón. Entonces no se había alcanzado a distribuir la sustancia cuando ocurrió el deceso de Kurt Cobain. Ahí nos vamos a la teoría conspirativa de que eso fue lo que sucedió y realmente, bueno, ya hay una razón aún más clara y el dictamen médico menciona que sí, que tristemente él había sufrido bastante, no solo a nivel mental, sino físico, porque tenía una escoliosis que le rozaba el estómago con la columna vertebral, todos esos nervios.
Entonces, por eso también se hizo dependiente a sustancias y pues para acabar con su dolor lo que hizo fue terminar consigo mismo. No, pero esta historia sí está aún más impactante. Un amorío, herencia, eh, una posible también manipulación de la escena del crimen, si hablamos de la esposa, pero además el propio papá de la esposa acusándola de que podría haber cometido este crimen. Muy, muy loco todo esto. Eh, ¿Qué más decir de este personaje? Porque sin duda es mucho más cercano a nuestra generación. Claro, Nirvana marcó un antes y un después en la cultura, también por eso, ¿no? Porque las letras se identificaban más con el adolescente de ese momento, ¿no? Ya algo más sombrío, más oscuro, más, sí, tiene una percepción de la vida diferente y eso fue lo que hizo que llegara a otras generaciones como tal. Y el hecho de que todavía lloren el deceso de Kurt Cobain tiene mucho que ver. Hay gente que dice, yo no nací en la época adecuada, como dicen muchos, ay, es que yo debí nacer en los 80, o hay personas que dicen debí nacer en los 90 para escuchar Nirvana, para entenderlo más. Yo nací en el 94, de hecho, fue en el año que Kurt falleció. Entonces, esa huella que dejó culturalmente es importante. ¿Qué más podemos decir de Kurt Cobain? Que hay un dilema moral, por decirlo así, entre los fanáticos, porque así como muchos le echan la culpa a Courtney Love de haber acabado con él, también hay otros que la quieren, porque un mes antes él tuvo una sobredosis de sustancias en Europa y ella fue la que lo llamó, o sea, llamó a la ambulancia para que lo salvaran o si no, hubiera fallecido un mes antes. Entonces dice que Eso, eso podría, de alguna manera, revertir la tesis de que ella fue la culpable de su deceso. sí, pero otros dicen que igual ellos tenían una relación muy tormentosa, también por el consumo de sustancias, porque tenían una hija y porque ya no era justo que la niña tuviera ese ejemplo que ambos padres consumieran sustancias y demás, y lo que hacían era pelear constantemente y no solucionaban como tal ese tema familiar y por eso acordaron el divorcio. No, pero una vida bastante compleja la de este personaje, sin duda alguna, quizás desde su hogar materno, como muy bien lo explicaba Tania, venían todas esas marcas y esas complicaciones que finalmente se convierten también en un reflejo de lo que es su vida después en pareja y termina convirtiéndose todo esto en situaciones muy, muy, muy de carga para él, que con ese antecedente que tenía, pues sin duda podría haberlo llevado también a que terminara él mismo con su vida. Muy triste esta historia, Tania, en medio de todas las que nos has contado el día de hoy, esta me parece mucho más triste que todas las otras, sin decir que las otras no Claro. lo son, pero esta tiene un componente también bastante sentimental. Bueno, Tania, ya para finalizar, la última historia en este tema de hoy, el Club de los 27. La última es una mujer, es Amy Winehouse, era una artista también prodigio, dio su último concierto en el 2011, también tenía 27 años, pero ella venía con una relación también muy destructiva con un hombre y también con el abuso de sustancias. Dicen que él fue el que la llevó a consumir heroína, a consumir alcohol y cuando dio su último concierto la gente la abucheó porque no se podía tener de la borrachera y también porque ya estaba demasiado delgada. Ella también tenía problemas de salud mental, ella tenía tatuajes porque ella se lesionaba a sí misma y para tapar las marcas
se tatuaba. Y dicen que la relación de Amy con su pareja era bastante destructiva, tanto que ellos no dicen que la gente y el parte médico dice lo contrario, ¿no? Ellos no dicen que ella se murió de sobredosis o de coma etílico o de abstinencia, porque hay varias opciones. Volvemos al tema conspiranoico porque todavía no es muy claro, sino que dicen que ella no la mató eso, sino la mató el amor, porque ella estaba muy enamorada de su expareja, pero fue un amor bastante tormentoso. Ella falleció y después falleció él un Wow. corto tiempo después. Entonces, Pues el parte digamos médico, que el amor sería básicamente una depresión por su exactamente. situación sentimental. La expareja fue el que decimos, la llevó al consumo, pero ya el parte médico dice que en el cuerpo de ella había 416 miligramos de alcohol por cada decilitro de sangre. O sea que tenía prácticamente un coma etílico, y encontraron que ella tenía varias botellas de vodka, dos grandes y una pequeña, que era lo que al parecer era lo que había consumido, a pesar de que ella ya había pasado por un proceso de desintoxicación porque también consumía sustancias más fuertes. Uy, no, Tania, pero esta historia, o sea, yo quiero decir, y vuelvo y repito, dentro de mi ignorancia con todos estos artistas de los cuales Tania nos ha hablado el día de hoy, quiero decir que en mi cabeza sí está la imagen de esta mujer, que además tenía un vozarrón espectacular, pero no tenía ni idea de todos esos detalles que nos planteas, y sin duda alguna, pues esta mujer tenía era un tema de depresión complejísimo, que claramente se salía más a la luz con todo el hecho de que consumía algunas sustancias, abusaba del alcohol, y esto pudo llevarla finalmente a que a sus 27 años hiciera parte de este club del cual hemos hablado en este video. ¿Qué más decir de esta artista, Tania? Bueno, inigualablemente Amy Winehouse, como tú misma lo dices, tenía una voz eh, hermosa. Eh, a ese poco hicieron una biopic sobre ella, no la he visto, algunos pues no les gustó tanto, dicen que debieron enfocarse en otras cosas de su vida, pero también es la muestra, y también lo digamos con Kurt Cobain, como una mala relación, más la combinación de sustancias también le hacen daño a un ser humano para acabar ya con su existencia. Así es, Tania. Unas situaciones que se vuelven complicadas, inmanejables, y que terminan, por supuesto, tomando decisiones como estas. Pero bueno, vamos ya finalizando aquí este video, que quiero decirle a toda la gente que nos ve que está un poco complejo, porque no sé qué le pasa al internet el día de hoy, pero ha estado yendo y volviendo, entonces seguramente tuvieron ustedes que ver algunas caídas de señal, de pronto un poco de parálisis en el audio, cosas que no se pueden controlar cuando hacemos este tipo de grabaciones y dependemos del internet. Pero bueno, Tania, para finalizar este tema que sin duda alguna pues hace parte un poco de la conspiración, de esas leyendas urbanas, pero también de, sin duda, la fragilidad que podemos tener nosotros como seres humanos, nuestra mente, nuestros sentimientos, quizás no manejados, que nos pueden llevar a situaciones o finales como estos de los cuales nos hablaba Tania el día de hoy. Pero pasando a todo el tema místico, si lo queremos llamar así, ¿usted cree, Tania, que realmente existe una maldición que agrupe a todos estos personajes que nos nombraba el día de hoy? Bueno, el componente místico
como tal, independientemente de que crea o no, pues sí, hay una serie de coincidencias, ¿no? El mismo Bernard Bateman dice que nosotros los seres humanos por evolución encontramos patrones, encontramos coincidencias que hacen que veamos cosas que realmente no existen. Entonces, hay gente que dice, es que cuando uno cumple 27 años, vuelvo a decir, lo dicen otras personas, no yo, hay un retorno en Saturno y ese retorno en Saturno toma decisiones en la vida del ser humano. No, vuelvo a decir, son los que dicen las personas, no lo digo yo, pero también encontré muchos datos interesantes. Uno es que una organización británica se puso a investigar varias cosas. La primera, que para que ocurra o sea, el deceso de un artista a los 27 años, hicieron un cálculo matemático y dice que la probabilidad de que eso pase es de 1 en muchas potencias. O sea, está resumido en 10 a la octava potencia que puede ocurrir que una persona o un artista a los 27 años fallezca. Esto quiere decir que es una probabilidad muy mínima. Muy mínima. Y si te das cuenta, estamos hablando casi de un siglo en el que son pocos los decesos de las personas con 27 años. Y no solo eso, hay listas en internet, pero ponen actores, ponen escritores, ponen a muchas personas. Claro, se va a alimentar la lista y podemos poner también que la causal es mística, que fueron pactos, que también ya no era con la música, sino con la escritura. Y también encontré algo interesante, y es que según los géneros, eso pueden encontrarlo también en Music and Mortality, se llama, es un estudio de caso interesante que muestra que los rockeros, la edad promedio de su deceso no es a los 27 años, es a los 56 años. O sea, ya estamos hablando de que se incrementa bastante la expectativa de vida. Y aparte de eso, las causantes, la que tiene el mayor rango es un infarto, y son los cantantes de blues. Y los que tienen la menor probabilidad, eso sí ya es por géneros, por ejemplo, cuando hablamos de acabar consigo mismos, los que cantan gospel es un 0,9%, los que cantan rock, la muerte accidental es del 24%. O sea, estamos hablando de que cuando acaban consigo mismos, el rock solo tiene el 7,2%. O sea, no tiene nada que ver con el género, señores, no tiene nada que ver con con alguna maldición. Sin embargo, son muchas las coincidencias, como nos contaba Tania hoy, y ella tiene razón, son datos, hay que darlos, y aquí siempre hacemos eso, traemos claro, contamos las historias y ustedes toman sus decisiones. Claro, y de verdad, o sea, son datos interesantes, están en inglés, pero o sea, lo que tiene que ver con la historia como tal es muy buena, y hablan también del tema de la salud mental interesante, y es que efectivamente entre los 20 y los 27 años es donde los artistas tienen mayor riesgo de tener problemas de salud mental por su dependencia, pero que si pasan, ese estudio, vuelvo a decir, está comprobado, pueden ir a buscarlo, pasan de la barrera de los 35, es muy probable que jamás acaben con su vida. Esos datos están muy interesantes, Tania. Ya saben ustedes, todos son estudios que se han dedicado a hacer precisamente para tratar de explicar algunas de estas teorías que se apoderan de la cotidianidad, que se apoderan también
de la sociedad, de nosotros como seres humanos, y a las cuales siempre buscan darle una explicación, porque así somos, queremos entender las cosas y darles alguna explicación razonables a estos hechos que se popularizan. Tania, un placer como siempre que hagas parte de Ventana al Misterio. Gracias. ¿Y cuál es la conclusión ya para cerrar este video? No, gracias a ti, Joana, primero que todo. Y a modo de conclusión, siempre hay que estar abiertos a todos estos temas, también para encontrar otro tipo de explicaciones. No está mal de pronto apegarse a veces al misticismo para encontrar algo o algún argumento de peso que nos lleve a demostrar lo contrario. Y nuevamente yo siempre hago cuña a la salud mental. Si usted se encuentra en una situación difícil, créame que en algún momento va a salir, busque ayuda y verdad. Todos estos temas muchas veces lo hemos hablado, están documentados de que si alguien habla de salud mental, muchas veces ocurren ese tipo de cosas cuando son artistas. Pero también hablemos desde la experiencia positiva de buscar ayuda, de que de verdad van a solucionar sus problemas y no, para nada. Me encanta el misterio porque también da la posibilidad de charlar de estas cosas. Y si quieren ver otro tipo de contenidos, pues estoy en TikTok y en Instagram como Tania Me Cuenta. Así es, Tania, ya saben, pueden ir a buscar en sus redes sociales como Tania Me Cuenta. A ustedes, señores, me quedo con ese mensaje de Tania y es a cuidar la salud mental. Digamos que todas estas historias que compartimos el día de hoy nos hacen entender un poco esa complejidad de nosotros como seres humanos, esos enredos que tenemos con nuestra cabeza y que sería interesante que en medio de todas estas historias que compartimos, por curiosidad, porque de eso se trata el misterio también, pues tengamos una reflexión interesante sobre un tema tan importante como es la salud mental. Buscar ayuda, pedir ayuda, acudir de alguna manera a expertos que puedan sacarnos un poco de ese enredo que nos juega también nuestra propia mente. Creo que esa es la reflexión de este video, más allá de si existían o no pactos de estos artistas, porque en común encontramos muchos datos, pero también el manejo de la mente y todo, digamos que lo abrumador que se convirtió para estas personas su vida, pues también hace parte del común denominador de estos artistas. Así que ya saben, si quizás usted necesita conversar con alguien, déjelo también ahí en sus comentarios, a ver si de pronto podemos encontrar ayuda entre todos. Un abrazo para todos y por hoy cerramos esta ventana al misterio.